Muchas gracias, bendiciones, bienvenidos. Gracias por querer estar aquí, perdonando juntos, sanando juntos con la enseñanza de Jesús en un curso de milagros. Hoy con el libro de Ausencia de Felicidad y las preguntas más comunes de San Kenneth Wapnick, ambos. Gracias, bendiciones, bienvenidos, tal día como hoy, del ilusorio 24 de noviembre, el inexistente 2021. Gracias. Vamos a estar con San Miguel Libre, San Rodrigo Calderón, Santa María de la Garma. Buenas noches, Santa Hilda. Muy buenas noches a todos. Santa Ingrid, Beth de C. Cohen. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ver si el hermanito milagroso aparece en la conexión. Gracias, Santa Sandra. Buen día, Madre Maestra. Nos amo. Igualmente. Santa Miriam Lofredo, gracias a todos. El hermano milagroso estará apareciendo en breve. Buenos días y bendiciones, Maestra. San Rodrigo Calderón, UCDM. Gracias. Gracias a todos. Gracias por vuestra labor en compartir la palabra de Dios. De todo corazón, gracias. Siempre. Pues vamos haciendo nuestra habitual invocación de la página 30, 32, nueva edición, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Muchísimas gracias, Maestro Jesús, alumnos y maestros dedicados. Gracias, San Enrique Aravena, UCEM. Gracias de todo corazón. San Miguel parece que todavía no está en la conexión. Voy a ver si me hubiera escrito algún ilusorio mensaje por el cual no pudiera estar aparentemente hoy con nosotros. Y no lo hubiera visto. Vamos a ver, San Miguel. Pues no tenemos mensaje de San Miguel diciéndonos lo contrario. Vamos a poner un mensajito. Santa Ana María García Parra, gracias. Gracias a todos. Bueno, pues allá vamos igualmente con la lectura. Vamos a comenzar a leer. Nos habíamos quedado en el capítulo 1. El cielo y Helen, introducción. Estamos leyendo el libro de Ausencia de Felicidad de San Kenneth Wapnick, editado por El Grano de Mostaza. Y dice así. Página 19, tercer párrafo. Esta parte está escrita por San Kenneth Wapnick. Y sin embargo, la opinión que Helen tenía de sí misma era bien distinta y se sentía muy incómoda con la estimación que Jesús le tenía y no podía aceptarla. En una visión que precedió a la escritura del curso y la cual citaremos en su totalidad en el capítulo 5, Helen se vio a sí misma hincada ante una sacerdotisa muy santa, también un símbolo de la verdadera inocencia de su ser.
Por largo tiempo, Helen no podía mirar a la cara de la sacerdotisa, por miedo a la condenación que estaba segura habría de ver allí. Aquí está San Miguel, gracias. Por fin me has visto. Te he mandado varias veces la invitación. Pues Espíritu Santo, yo estaba viendo a ver si se abría y si estabas entre los espectadores aparentemente y si te podía invitar y no me aparecía siquiera. Igualmente, Bueno, gracias. cosa del directo. ¿Qué tal? Así es. Muy bien, ¿tú? ¿Ya has hecho la invocación? Sí. Ah, Sí, qué bien. sí. Bueno, Sí. aquí estamos. Gracias. Fenomenal, gracias a ti también. Ya habíamos empezado a leer en la página 19, el capítulo 1, El cielo y Helen, la introducción. Repito el párrafo. Y, sin embargo, la opinión que Helen tenía de sí misma era bien distinta y se sentía muy incómoda con la estimación que Jesús le tenía y no podía aceptarla. En una visión que precedió a la escritura real del curso y la cual citaremos en su totalidad en el capítulo 5, Helen se vio a sí misma hincada ante una sacerdotisa muy santa, también un símbolo de la verdadera inocencia de su ser. Por largo tiempo, Helen no podía mirar a la cara de la sacerdotisa, por miedo a la condenación que estaba segura habría de ver allí. Finalmente, miró directamente a la sacerdotisa. Y ahora ya vemos lo que escribe en primera persona Santa Helen al respecto. Cuando lo hice, se me saltaron las lágrimas. Su cara era amable y llena de compasión, y sus ojos trascendían cualquier descripción. Página 20. Ella no sabía nada respecto a mí que mereciese condenación. La amé tanto que literalmente caí de rodillas ante ella. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick, las líneas iniciales de la lección 93, ¿tienes hoy el libro contigo? Sí, lo tengo. Pues si quieres ¿Qué ir quieres? buscando la lección 93. Lección 93, Las ¿vale? líneas iniciales de la lección 93 del libro de ejercicio sirven como una poderosa aseveración en la cual se resume el concepto negativo que Helen tenía de sí misma, un concepto que en un nivel todos compartimos. Ella lo escondió exitosamente del mundo, pero no tuvo el mismo éxito en esconderlo de sí misma. Se está refiriendo a la mente errada, ¿verdad? A la mentalidad errada, al ego, que intenta hacernos creer que somos lo que no somos, porque ese ha sido nuestro propósito. Creímos poder tener una identidad separada de la de Dios y poder existir al margen de Él. El ego no hace más que repetirnos los mensajes que hemos estado dispuestos a darnos. Muy bien, lección 93 de la primera parte del libro de ejercicios. Lo que dice aquí en la página 20, en palabras textuales, sería, se está refiriendo al epígrafe, al párrafo 1 y las frases de la 1 a la 3, que dice, crees ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado. Piensas que si alguien pudiese ver la verdad acerca de ti, sentiría tal repulsión que se alejaría de ti como si de una serpiente venenosa se tratase. Piensas que si la verdad acerca de ti te fuese revelada, te sobrecogería un horror tan grande que te apresurarías de inmediato a quitarte la vida. Menuda imagen Pues sería teníamos de imposible nosotros seguir. mismos, ¿verdad? Dice también, pues sería imposible seguir viviendo después de haber contemplado semejante atrocidad. Así es. Menuda situación. ¿Sigue leyendo el párrafo 2? Sí, estas creencias están tan firmemente arraigadas en ti que resulta difícil hacerte entender que no tienen fundamento alguno. Que has cometido errores es obvio. Cierto es también teniendo en cuenta
lo que ahora crees, que has buscado la salvación por extraños caminos, que te has dejado engañar y que a tu vez has engañado, que has tenido miedo de fantasías pueriles y de sueños crueles, y que te has postrado ante ídolos de polvo. Así es. ¿Leemos el 3? Sí, hoy vamos a poner en tela de juicio todo esto, no desde el punto de vista de lo que piensas, sino desde un punto de vista, desde un punto de referencia muy distinto, desde el cual tales pensamientos vanos carecen de sentido. Esos pensamientos no concuerdan con la voluntad de Dios. Él no comparte contigo estas extrañas creencias. Esto es suficiente para probarte que son erróneas, pero tú no te das cuenta de ello. Así es. Tenemos que querer poner en duda lo que nos habíamos dicho de nosotros mismos cuando acudíamos al ego para interpretar. Y el comienzo del párrafo 4. ¿Por qué no habrías de dar saltos de alegría cuando se te asegura que todo el mal que crees haber hecho nunca ocurrió? Que todos tus pecados no son nada, que sigues siendo tan puro y santo como fuiste creado, y que la luz, la dicha y la paz, que es el título de la lección, moran en ti. ¿Por qué no habrías de dar saltos de alegría? En esto nos basamos cuando decimos, hermanitos, es posible estar todo el día feliz, contento, dichoso, vital, vigoroso, alegre. Es posible. ¿Cómo no iba a ser posible si es la voluntad de Dios para nosotros, verdad? ¡Aleluya! Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick en la página 20. Este conflicto fue poderosamente experimentado por Helen en los acontecimientos sucesivos que ocurrieron en el sur de Francia y en Lourdes durante un periodo cuando aún estaba tomando el dictado de un curso de milagros. Y dice literalmente, antes de quedarme dormida en Francia, una noche, un sentido de fortaleza y de dicha increíble surgió en mí, comenzando en el área del pecho y extendiendo hacia mi garganta y hacia mis brazos. Por varios minutos sentí como si pudiese extender los brazos y tocar el mundo entero y a todos los que lo habitan. Mi sentido de carencia, mi sentido de cercanía con ellos era intensamente dichoso. Posteriormente, en Londres, esta feliz experiencia tuvo una aterradora contraparte en la forma de una sensación de horror sorprendentemente clara. Una tarde me acosté para descansar brevemente antes de prepararme para la cena. Muy inesperadamente se apoderó de mí una rabia asesina tan intensa y tan completamente indiscriminada que literalmente temblando me levanté de un salto. Una cosa grotesca, odiosa, parecía surgir en mí e invadir todo mi cuerpo. Estas dos experiencias presentaban un contraste tan chocante que parecían representar el cielo y el infierno. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick. Helen me describió una última experiencia como una en que se sentía poseída por un odio tan... Me describió esta última experiencia, como una en que se sentía tan poseída por un odio tan intenso que en ese momento creía que podía destruir felizmente al mundo entero. La contraparte exacta de la experiencia anterior, cuando el amor, igualmente intenso en su magnitud, fluía a través de ella y abrazaba al mundo. Helen también experimentó un contraste similar en el periodo inmediatamente anterior, página 21, al comienzo del curso. Ahí el contraste era entre una sacerdotisa buena y una malvada. Retornaremos a esto en un capítulo posterior. En raras ocasiones, Helen me expresaba la dolorosa realidad de que ella no sabía cómo amar. Ella sabía que su amor por mí, por ejemplo, como discutiremos en la parte tercera, era distorsionado grandemente por sus propias necesidades de controlar su miedo a la pérdida y al abandono,
así como el defenderse contra su odio subyacente por todos y por todo aquello de lo cual dependía. Hay una llamada número 5 al pie de página. Un curso de milagros se refiere a esto como nuestra necesidad de especialismo, brevemente descrito en el resumen que se encuentra en el apéndice. Vamos a ver en los términos que vienen al final. Lo hemos llamado necesidad de especialismo. Vamos a ver si la encontramos aparentemente fácilmente. Necesidad de especialismo. Porque el índice de nombres, no. Pues no, parece que lo veamos así. Lo he mirado por el índice de Helen Schuckman. ¿Qué buscas? Como acaba de hacer la mención de un curso de milagros, se refiere a esto como nuestra necesidad de especialismo, brevemente descrito en el resumen que se encuentra en el apéndice. Buscaba eso exactamente, donde lo ha resumido San Kenneth Wapnick. Necesidad de especialismo. Pero en el apéndice, y si no, pues el próximo día. Hilda, una cosilla. Mañana tengo la inspección técnica de vehículos. Pasamos la sesión de las 12, la pasamos a las 6 de la tarde, ¿vale? Vale. Antes de que se me olvide. Muy bien, pues muchas gracias. Igualmente no lo estoy encontrando, o sea que, bueno, pues que sepamos todos que está aparentemente ahí. Seguimos leyendo. Tan sensible a esta dinámica en otros y a las trágicas consecuencias personales de este albatros que el ego había colgado de nuestros cuellos, Helen también sabía que ella no podía deshacerse de estas necesidades en ella misma. Bueno, realmente cuando hacemos una expresión de este tipo, llevamos a cabo una expresión de este tipo, no podemos deshacernos de estas necesidades. Ella misma, lo que hay que tener en cuenta es que no pretendamos hacerlo solos nunca, ¿no? Porque este es un trabajo de unidad. Nuestro deseo de ser especial va a ser revisado a la luz de la comprensión con el Espíritu Santo. Santa Sandra nos dice, ¿sería el ego que se le quería colar? Eso es, siempre es el ego. Solo hay dos voces, solo hay dos sistemas de pensamiento, Dios o el ego, ¿verdad? Siempre es lo mismo. El conflicto persistente de quién era ella fluía a lo largo de la vida entera de Helen como fluye un tema en una sinfonía. Cuando estudiaba la licenciatura, Helen escribió una composición, probablemente un ejercicio de redacción creativa, que trataba sobre un pececito que quería ser pájaro y luego, al ser capaz de volar, deseaba ser pez nuevamente. Mas a través de todo, retenía una insatisfacción fundamental con su suerte en la vida. Aunque escrito con una más que leve ironía, empezando por el título, el cual tomó prestado el segundo soneto de Shakespeare, el breve relato reflejaba la incapacidad de Helen para decidir quién era ella. Este comienza y finaliza con una graciosa nota a su profesor.
Podríamos decir, la idea que me estaba viniendo ahora es que digamos que como somos seres volitivos, podemos tener una voluntad ciertamente afianzada en creer, voluntad fuerte, afianzada en creer que somos un cuerpo, o ir en grados hacia el otro extremo en creer que somos espíritu. Y lo que le pasaba a Santa Helen es que estaba con la voluntad, aparentemente, digamos, sería en el medio de casi el 50%, ¿no? Aparentemente, dividida entre si ser espíritu o ser un cuerpo. Y por eso aparentemente había tanto cambiar de mentalidad. Unas veces estar en la mente correcta y llegar a tener esas revelaciones, y otras estar en la mente errada, una mente que fluctuaba mucho y considerar que lo odiaba todo, ¿no? Pues seguimos leyendo. Aunque escrito con una más que leve ironía, empezando por el título, el cual tomó prestado el segundo soneto de Shakespeare, el breve relato refleja la incapacidad de Helen para decidir quién era ella. Este comienza y finaliza con una graciosa nota a su profesor. Y se titula Él solo lloraba su desventura. Así dice el cuento. Ciertamente usted merece algún tipo de explicación por esto, pero todo lo que puedo decir es que se me ha estado ocurriendo por algún tiempo y estaba destinado a ocurrir tarde o temprano. Lo haré tan breve como pueda. Bueno, esta parece ser la nota a su profesor. Y volvemos al título del cuento. Él solo lloraba su desventura. Érase una vez que, en el fondo del mar, vivía un triste pececito, y todo el día lo pasaba sentado en una roca, y cantaba para sí mismo de manera melancólica algo como esto. Página 22. Oh, un pájaro cuyas alas puede alzar y hasta el cielo volar, tan feliz como pueda estar. Mas un pobre pececito que también desea volar debe quedarse por siempre en el fondo de la mar. Y más se entristecía, y todos los demás pececitos comenzaron a preocuparse por él, hasta que un día convocaron a una reunión para decidir qué podían hacer por él. Y un bondadoso pez volador plateado, estaba tan atormentado por su triste amiguito que accedió a prestarle sus alas para que tratase de ser pájaro por un tiempo, a ver cómo le gustaba. Cuando el desdichado pececito oyó esto, se alegró tanto que casi se olvidó de sí mismo y sonrió. Entonces el pez volador se despojó de sus alas y las ató alrededor del cuello de su amigo, y el pececito triste voló hacia el cielo y se sentó a descansar en la rama de un sauce que habitaba cerca de un arroyuelo. Por un tiempo era casi feliz al ser un pájaro, pero luego comenzó a sentirse más bien melancólico de nuevo, y se cantaba una canción muy triste que decía algo así: en el fondo de la mar, tan cómodo como puede estar, durante todo el día un pez puede nadar. Es mucho más feliz que un pájaro en el aire, quien por siempre tiene que volar. Y se entristecía más, y todos los pájaros que vivían en derredor quisieron consolarlo, pero no lo pudieron lograr. Y entonces, repentinamente recordó que en realidad él no era un pájaro, así que voló de regreso al océano y le devolvió las alas al pececito volador y le explicó que ya no quería ser pájaro. Luego se dirigió tristemente a su roca y se cantaba una triste cancioncita
que decía algo parecido a esto. ¿Cómo quisiera yo ser justo en mi lugar? Un pájaro que en la mar pueda nadar, o un pez que hasta el cielo pueda volar, tan feliz como pueda estar. Y ahí está, sentado a solas sobre la roca en el fondo del mar. Los demás peces nadan hasta él algunas veces y tratan de animarlo, pero ya nadie parece ser capaz de ayudarlo. Así que ahí está. Y en verdad puedo decirle que lo lamento mucho, mucho. No volverá a suceder. Y sigue diciéndonos San Kenneth Wapnick en la página 23. Ese mismo tema del conflicto interpersonal se expresaba gráficamente en varios sueños. Hola, San Miguel. Se corta esto, se corta. Estoy en el bosque y se corta. Vale. Bueno, pues gracias por persistir. Como vemos en la tercera de las cancioncitas, de las partes de la canción, ella mezcla, ¿no?, el querer ser un pez con ser un pájaro, ¿no? Eso es lo que vemos que Jesús nos dice en el curso, que cogemos un trozo de aquí, un trozo de allá y hacemos una amalgama de lo que según nuestro ego debería de ser la realidad. Ese es el intento de manipular la creación y hacerla que sea a nuestra manera. Según el ego nunca vamos a estar contentos con nada, con ninguna situación. Nunca nos parecerá perfecta totalmente. Eso suponemos que ya lo habéis visto todos, ¿verdad? En vuestro día a día. ¿Verdad, San Miguel? Ya ve que sí, ya ve que sí. Cuando creo que algo me va a brindar la felicidad y finalmente lo consigo, ¿qué pasa? Pues que no era para tanto, pues bueno, pues ya me está dejando de interesar de esta manera. O si creo que todavía, porque el ego me sigue diciendo que es muy bueno, pues tengo miedo a perderlo, miedo a que se estropee, miedo a que me lo quiten, ¿verdad? Todas las locuras del ego. Pero puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque, me dice la lección de hoy 23. Puedo escaparme. Tengo el poder de escaparme, tengo el poder de cambiar mis pensamientos por pensamientos de paz, de dicha, de júbilo. Tengo el poder de cambiar los pensamientos. Claro que sí, porque cuando cambiamos de sistema de pensamiento, lo que tenemos es la conciencia de que ya somos tal como tenemos que ser, ¿verdad? Pues genial. Si os parece bien, entonces lo dejamos aquí con esta reflexión sobre el cuento y seguimos mañana, como nos ha dicho San Miguel, por la tarde a las 6. 6 de la tarde. El 25 del 2021. Que comenzaremos a ver el pájaro azul gris. Ahora viene una serie de cuentos, ¿verdad?, que nos comenta San William, de los que Santa Helen había escrito. Muy bien, pues nos vamos con el libro de preguntas más comunes en torno a un curso de milagros, que ahora sí San Miguel puede leer también. Hoy estamos en la pregunta 4. Eso es. Adelante. ¿Es el Dios de un curso de milagros el mismo Dios de la Biblia? Y dice, Jesús afirma inequivocadamente en el curso que Dios no creó este mundo, y por consiguiente sobre esta sola base, Él es claramente distinto a la deidad judeocristiana. El Dios de la Biblia es un creador dualista de un universo material que Él crea mediante la palabra hablada, como se señala en el primer relato de la creación en el Génesis, y Dios dijo, haya. De ese modo, el mundo y toda la creación surgieron a la existencia como entidades separadas, las cuales existen fuera de Él. En efecto, por consiguiente,
El Dios bíblico crea al proyectar un pensamiento, concepto fuera de sí mismo, donde éste se convierte en una realidad física, tal como se da testimonio, repito, en el relato de la creación en el libro del Génesis. Vamos a ir viéndolo poco a poco, si te parece. Sí, claro. Digamos que para que el curso de milagros y toda la enseñanza que tenemos entre manos ahora mismo se entienda correctamente, es muy útil que no intentemos entender el curso poniéndonos en el punto de vista del ego, porque entonces va a ser incomprensible. Si vemos que puede haber diferencias en la manera de comprenderlo según las distintas aproximaciones, pues entonces, claro está, siempre veremos diferencias en lo que es Dios para unos y para otros, ¿verdad? Porque este curso es claramente un curso no dual, el curso de milagros, y la Biblia todavía contiene dualidad. Ahora bien, si nos ponemos desde el punto de vista de Dios, de lo que es Dios, Dios quiere que todos entendamos por igual lo que Él es. Entonces, ¿cuál será nuestro trabajo? Quedarnos con toda la manifestación que en la Biblia hay de que Dios es amor. Y lo que pareciera haber de manifestaciones en la Biblia acerca de Dios que no sean solo esto, y que Dios solo cree a su semejanza, todo lo que no sea una manifestación de esto, simplemente lo entregamos a la expiación para su deshacimiento y veremos entonces que Dios es el mismo, tanto en la Biblia como en todas partes, como en un curso de milagros como en todas partes. Nuestro papel para siempre va a ser el de expiar, o lo que es lo mismo, deshacer los obstáculos que nos impedían tener la conciencia de la verdad. Entonces, la manera de ver a Dios en todas partes es que allí donde poso mi mirada veo lo que concuerda con la verdad y nada más que rever. Esto será así tanto si veo la Biblia como si veo un programa científico, como si leo un libro de texto sobre matemáticas, sobre cualquier ilusoria cosa de este mundo. Por eso lo que sabemos es que Dios crea a su semejanza, y lo que se nos deja claro en un curso de milagros es que Dios lo que es espíritu, ¿verdad? Una mente espiritual. Y por eso todo lo que no sea mente espiritual no existe realmente. De ello se deriva que la percepción es completamente falsa. Pero como Dios no deja solo a su Hijo, ni siquiera en el sueño de separación que Él mismo se ha inventado, se nos da una manera de percibir correcta en el sueño. Vamos a leer un momentito el capítulo 2, la separación y la expiación, el punto 1, si te parece bien, San Miguel, los orígenes de la separación, el primer párrafo. Capítulo 2. La separación y la expiación, punto 1, los orígenes de la separación, el primer párrafo. Sí, la capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacuidad en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu Creador, eres creativo. Ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, ya que es inherente a lo que Él es, pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar. El uso inadecuado de la extensión, la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad. Este proceso comprende los siguientes pasos. Primero, Lo crees vamos que a tu dejar ahí, mente... en la Vale, verdad. Lo vale. vamos a dejar ahí, porque la cuestión, lo que queríamos ver es que el Maestro Jesús nos muestra cómo es Dios y cómo se extiende, cómo crea
extendiéndose, dándose de sí mismo. Crea seres completos, crea una mente entera, completa. No pierde al darse. Dios no se separa de su creación cuando da, ¿verdad? Por lo tanto, no hay separación entre el Padre y el Hijo nunca. Solo es el Hijo en su estado febril, en su estado de enfermedad mental, en su estado de ha creído el Hijo que se separaba de su fuente, que cree que puede abandonarla y seguir existiendo sin él. Y cree que puede crear por su cuenta a su manera. Eso es lo que no tiene ningún sentido. Y es cuando proyectamos sobre Dios, un Dios aparentemente castigador, aparentemente vengador, como vemos, por ejemplo, en el capítulo 23, cuando vemos las leyes del caos. Ahora es el Hijo el que piensa del Padre, pues tal como cree que Él es. Cuando vemos entre el desarrollo de la segunda ley del caos, aquí no hay nadie que no peque y todo el mundo merece castigo y muerte, y la tercera ley del caos, que es que el Padre ahora piensa lo mismo que el Hijo piensa de sí, que es un traidor, y se ha vuelto su enemigo y no su amigo. Cuando vemos cómo nos lo explica Jesús, nos dice que el Hijo, al haber querido que se separaba del Padre, como vemos, merece castigo y no corrección. El Hijo ahora nunca más podrá volver a sentirse unido con el Padre. Estoy en el párrafo 5. Ahora parece que nunca más podrán ser uno de nuevo, pues uno de ellos no puede sino estar por siempre condenado y por el otro. Según el ego, según la idea de que lo hemos hecho, pues ¿cómo nos va a ver nuestro Padre? Un hijo que le ha traicionado, pues se ha vuelto su enemigo, ¿verdad? Ahora son diferentes y por ende enemigos. Y su relación es una de oposición, de la misma forma en que los aspectos separados del Hijo convergen únicamente para entrar en conflicto, pero no para unirse. Uno de ellos se debilita y el otro se fortalece con la derrota del primero. Aquí ahora ganamos a costa de la pérdida del otro, aquí en la ilusión de separación. Y su sueño de terror hace que el temor a Dios y el que se tienen entre sí parezca ahora razonable, pues se ha vuelto real por lo que el Hijo de Dios se ha hecho a sí mismo y por lo que le ha hecho a su Creador. El Creador debe de pensar y debe de creer como cree el Hijo, que su Hijo es un traidor. Por lo tanto, el Hijo ya no puede recurrir al Padre en busca de ayuda. Esa es la idea que tiene el ego de cómo somos. Por lo tanto, como podemos leer un poquito más Sí. en el capítulo 2.3, el párrafo 3. Un momento porque lo de los cerré. orígenes de la separación. El punto 3. El jardín del Párrafo Edén. 3, del Párrafo punto 3. 1. El jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, lo único que oyó fueron falsedades. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, porque no es más que una percepción falsa. Lo que se ve en sueños parece ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un sueño profundo, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado. El mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. No obstante, la capacidad de extender tal como Dios te extendió su espíritu permanece todavía dentro de ti. En realidad, esta es tu única alternativa, pues se te dio el libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto. Amén.
Muchas gracias. Pues como vemos, ¿cómo crea Dios? Extendiéndose, dándose. Fuimos nosotros los que creímos que nos habíamos separado de Dios. Como dice el principio del párrafo 4, todo miedo se reduce en última instancia a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. Y habiendo creído poder hacerlo, entonces tuve que proyectar sobre él la idea de que se me expulsara a mí del jardín del Edén el estado mental de perfecta unidad con el Creador. Santa Maica nos dice, vivo y me muevo en la mente de Dios. Amén. ¿Qué es Dios sino una mente espiritual? Como tenemos también al final, perdón, en la clarificación de términos, San Miguel, si puedes, por favor. Sí. Santa Sandra Echevarne En nos pregunta, pareciera no entiendo la parte que el mundo aún no ha experimentado un despertar. ¿Jesús no despertó? un despertar colectivo, un despertar Despertar global. colectivo. Jesús, sí. No pasa nada, Santa Sandra, está genial. Si aquí la cuestión es hacer preguntas. Estamos aquí para clarificar, claro que sí. Precisamente no ha despertado, no ha experimentado un despertar colectivo, compartido. Colectivo. No ha sido todavía el momento del segundo advenimiento, es a lo que se refiere, ¿verdad? Pero Jesús sí, y ya muchos más hermanitos, ¿no? Porque ya muchos más hermanitos están diciendo que sí a la verdad totalmente, como lo mostró, por ejemplo, claramente San William Thetford, ya que estamos hablando de los maestros ahora mismo, ¿no? San William Thetford mostró que sí, y de hecho dejó el trajecito pues así, de un instante a otro, en un momento en que se sentía completamente feliz. Esa sería la manera adecuada, ¿verdad? Dice, ok, santos maestros, ahora sí, claramente, gracias. Igualmente, gracias también a ti. Pues vamos a leer un momentito en la clarificación de términos lo que es Dios, ¿no? Para que nos quede claro. El punto número 1, mente, espíritu. ¿Clarificación de términos? Mente, espíritu, ¿La primer párrafo. introducción? La introducción. No. Mente, espíritu, punto 1. Mente, espíritu. El término mente se utiliza para presentar... Sí, manual para el maestro, clarificación de términos, epígrafe 1, mente, espíritu. El término mente se utiliza para presentar el principio activo del espíritu, el cual le suministra a éste su energía creativa. Cuando el término va con mayúscula, se refiere a Dios o a Cristo, es decir, a la mente de Dios o a la mente de Cristo. El espíritu es el pensamiento de Dios que Él creó semejante a sí mismo. El espíritu unificado es el único Hijo de Dios o Cristo. Pues a eso nos referimos. ¿Cómo es la mente de Dios? Así, una mente espiritual. El pensamiento de Dios es espíritu y eso es su Hijo. Todo lo que no sea entenderlo así sería un error por nuestra parte, ya sea que esté escrito en la Biblia o en cualquier otra parte, ¿verdad? Pues seguimos leyendo en la página 4, la pregunta número 4. Sí. Pero la distinción entre los dos es más profunda aún. El Dios bíblico es muchísimo más una persona que ve el pecado como real y por consiguiente tiene que responder al mismo, primero por medio del castigo y luego por medio del plan de expiación en el cual la salvación y el perdón se ganan a través del sufrimiento y del sacrificio de su santo siervo, el siervo sufrido en Isaías, Antiguo Testamento, y su engendrado unigénito Jesús, Nuevo Testamento. El Dios de un curso de milagros, por otra parte, no es una persona y por lo tanto no tiene ninguna de las cualidades antropomórficas del Homo sapiens. Este Dios ni siquiera sabe acerca de la separación, el equivalente del curso para la noción del pecado original, y por consiguiente no responde ni puede responder a la misma. Bueno, para nosotros lo que tiene que quedarnos muy claro es la idea de que no en toda la Biblia
se habla de un Dios así, ¿verdad? No en toda la Biblia, ¿cierto? Cierto. Precisamente Jesús ya clarificó que había solo 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre, y a tus hermanos como a ti mismo. Y nos habló del perdón, perdonar 70 veces 7, perdonarlo todo. ¿Qué estaba queriendo darnos? Una imagen de Dios de solo amor, que fuéramos nosotros al igual que Él, solo amor. Que esto no se entendiera y que hubiera relatos de la vida de Jesús que no correspondieran con la verdad, no quiere decir que el Dios de la Biblia no sea el mismo Dios de todo, porque, como decimos, si lo entendemos con la mentalidad milagrosa que nos propone Jesús, Dios es el Dios de todos y de todo lo que parece haber existido alguna vez, existe y existirá, porque solo existe Dios. Entonces, lo que habría que clarificar y que nos quede muy claro es que el Dios que está pintando aquí San Kenneth Wapnick no solo es el Dios bíblico, es el Dios, o más bien no es el Dios bíblico, sino que es el Dios egoico que puede estar descrito en la Biblia. ¿Quién ve así a Dios? El ego. No la Biblia en sí, porque la Biblia en sí no es más que una recopilación de libros, ¿no? Por eso realmente el autor de este tipo de Dios, ¿no? Un Dios personificado, un Dios antropomorfizado, ¿no? Que ve el pecado como real y por consiguiente tiene que responder al mismo primero por medio del castigo y luego por medio del plan de expiación en el cual la salvación y el perdón se ganan a través del sufrimiento y del sacrificio de su santo siervo, el siervo sufrido de Isaías. Isaías. Como vemos, Isaías... ¿Quién era Isaías, cariño? Yo me El libro pilla en blanco, vamos. El libro de Isaías es el primero de los Nevim en el Tanaj judío y el primero de los profetas mayores en la Biblia cristiana. El libro es identificado por un sobrescrito como la obra del profeta del siglo VIII a.C., Isaías ben Amoz. El libro es identificado. La visión tradicional sostiene que todo el libro de Isaías fue escrito por el mencionado profeta, postura que se refleja en los primeros autores cristianos y que ellos mismos atribuyen a Jesús de Nazaret. Esta fue la opinión de los rabinos y las iglesias cristianas de manera unánime hasta el siglo XIX y sigue siendo sostenida por los autores fundamentalistas. Vamos a ver la historia de Isaías, lo que quiero comprobar, porque lo que me viene es que Isaías fue el que tuvo el hijo al que Dios le pidió que sacrificara. Vamos a ver si es así. Un segundito. Porque si no, debe ser Abraham, ¿no? Isaías, tal como lo ha llamado, el siervo sufrido, el siervo sufrido. Vamos a ver. Es más bien la predicción, ¿no? Que parecía haber hecho Isaías, por lo visto. A ver. ¿Es el siervo sufriente de Isaías 53 una profecía acerca de Jesús? Isaías 53 es considerada una de las profecías más directas y poderosas relacionadas con Jesucristo como el siervo sufriente, cumpliendo el papel del Mesías judío.
mucho antes de la muerte de Jesús en la cruz, de la muerte de Jesús en la cruz, muchos maestros judíos creían que esa importante sección de Isaías presagió la venida de un redentor que llegaría a Jerusalén. Sin embargo, los estudiosos judíos modernos a menudo sostienen que el capítulo se refiere a Israel, Moisés o a otro profeta judío de la antigüedad. Sin embargo, el texto de Isaías 53 enlaza fuertemente con los sufrimientos que Jesús soportó. Bueno, pues se está refiriendo a eso, ¿no? Que para expiar se hace mediante la carne, ¿no? Era Abraham, sí, nos lo corrobora San Rodrigo. Pareciera que es Abraham a quien Dios le pide el sacrificio de su hijo. Entonces, se refiere aquí San Kenneth Wapnick a Isaías en el sentido de que era el Mesías el que iba a salvar, a redimir al mundo mediante el sacrificio, autosacrificio, ¿no? El Mesías venía a redimir al mundo de sus pecados mediante el sacrificio de la carne de ese Hijo de Dios, que era el Hijo primogénito y era el Hijo real, auténtico aparentemente, según el ego, porque lo que tenemos que tener claro nosotros es que esto ha sido redactado así porque nos hemos dejado guiar por el ego en vez de por el Espíritu Santo. El Dios de un curso de milagros, por otra parte, no es una persona y por lo tanto no tiene ninguna de las cualidades antropomórficas del Homo sapiens, aunque sí que es verdad que, como bien sabéis, los que ya hayáis leído el texto y estéis estudiándolo, en ocasiones se nos dan pinceladas de Dios a modo de un padre cariñoso, un padre que acoge a su hijo. Se nos hablan de los sempiternos brazos de Dios, de un padre que le dice a su hijo, hágase tu voluntad porque yo te amo y yo te respeto, ¿no? Se nos dicen cosas de este tipo para que simplemente nosotros, la mente que se ha identificado con cuerpos y que conoce ilusorias historias de padres y de hijos, pues tenga en cuenta que Dios es un padre, una mente acogedora, bondadosa, que ama correctamente al hijo. ¿Sí? Y importante, cuando San Kenneth hace esta mención, este Dios ni siquiera sabe acerca de la separación. Esto hay que querer entenderlo bien porque en ocasiones esto ha traído cola como que si Dios se desentendiera del sueño, nada más lejos de la realidad. Precisamente el Espíritu Santo fue creado para consolar al Hijo. Un padre amoroso se ocupa del hijo, no se preocupa porque no cree en la preocupación. Quizás ahí está la clave, ¿no? Dios no sabe acerca de la separación en el sentido de que no la conoce. Lo que Dios conoce es eterno. Dios no conoce de separación. No entiende de separación porque no la puede conocer porque no la ha creado Él. Y lo que Dios no crea no existe. ¿Verdad? Y por eso no existe el pecado original porque el Hijo no se ha separado jamás. Y por consiguiente no responde ni puede responder a la misma. Bueno, la cuestión es que para que nos entendamos, lo que hace Dios es crear al Espíritu Santo, que es la respuesta. Para que esto se entienda, la idea es que Dios no responde directamente a la separación, sino que crea al Espíritu Santo para que sea la respuesta al Hijo, para que el Hijo siempre tenga la respuesta. O sea que Dios sí que se ocupa del Hijo, incluso en el sueño de separación de este. Seguimos leyendo la página 5, por favor, gracias. Sí. Por lo tanto, el Dios del curso no es el Dios de la religión formal y ciertamente no es el Dios de la Biblia. En verdad, nuestra fuente está más allá de todos los conceptos y antropomorfismos y no tiene nada en común con el Dios bíblico, quien posee todos los atributos del amor especial, un Dios que tiene un pueblo escogido, y de Dios especial, un Dios de castigo, que están asociados con el sistema de pensamiento del ego. La sección previamente citada, Las leyes del caos, contiene una descripción gráfica de este Dios bíblico, quien ha hecho el pecado real y de ese modo ha revelado sus orígenes egoístas, o mejor aún, los egos de los escritores de los libros de la Biblia. ¿Continúo?
Bueno, vamos a ver. La clave sería un poquito, por matizar un pelín, más que, perdón, el Dios bíblico, podríamos decir que es el Dios egoico. Lo que contienen las leyes del caos es una descripción de lo que es Dios para el ego. Porque como decimos en la Biblia, no siempre se nos está dando esta idea de un Dios totalmente humanizado y mostrando la peor cara de la dualidad, ¿no? Un Dios castigador, un Dios vengativo. Eso es el ego en plena manifestación de lo que es la oposición a Dios mismo, ¿no? ¿Seguimos? Sí. En ninguna otra parte es más evidente la arrogancia en la que se basan las leyes del caos que como sale a relucir aquí. He aquí el principio que pretende definir lo que debe ser el creador de la realidad, lo que debe pensar y lo que debe creer, y creyéndolo como debe responder. Ni siquiera se considera necesario preguntarle si eso que se ha decretado que son sus creencias, la realidad del pecado, es verdad. Su hijo le puede decir lo que ésta es, y la única alternativa que le queda es aceptar la palabra de su hijo o estar equivocado. Pero si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia de que su hijo tiene de sí mismo, que es un pecador, y odiarlo por ello. ¿Sigo? Como vemos, estamos viendo, es la parte que justamente habíamos ido a ver nosotros antes, ¿no? Entre la redacción de la segunda ley del caos y la tercera. Sí, sigue adelante. Sí. Observa cómo se refuerza el temor a Dios por medio de este tercer principio. Ahora se hace imposible recurrir a Él en momentos de tribulación, pues Él se ha convertido en el enemigo que lo causó y no sirve de nada recurrir a Él. Ahora el conflicto se ha vuelto inevitable e inaccesible a la ayuda de Dios, pues ahora la salvación jamás será posible, ya que el Salvador se ha convertido en el enemigo. No hay manera de liberarse o escapar. La expiación se convierte en un mito, y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza, no el perdón. Desde allí todo esto se origina, no se ve, desde allí donde todo esto se origina, no se ve nada que pueda ser realmente una ayuda. Solo la destrucción puede ser el resultado final. Y Dios mismo parece estar poniéndose de parte de ello para derrotar a su Hijo. Texto capítulo 23, epígrafe 2, párrafo 6, del 1 al 4, del 6 al 7, del 1 al 3, del 5 al 6, del 8, párrafo 8, del 1 al 5. ¿Sigo? Seguimos. Este retrato, claro está, no solo es del arquetipo Dios del ego que radica en el centro de la mente de todo aquel que cree en la separación, sino que también es lo que se ha expresado tan poderosamente en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este Dios es una imagen, para hacer hincapié nuevamente que cree en la realidad del pecado y en su expiación a través del castigo, cuyos principales componentes, el sufrimiento y el sacrificio, se convierten en el gran plan de salvación-redención. Y como enseña un curso de milagros, una vez se le adjudica cualquier realidad a la creencia en la separación, es inevitable en el sistema de pensamiento de la mente errada que el Dios del ego se perciba como un vengador. Esto refleja la trinidad profana de pecado, culpa y miedo del ego. El sistema de pensamiento del ego postula que la separación se llevó a cabo y la llama pecado. Luego le sigue la experiencia psicológica del pecado y nace la culpa. Y ahora el Dios ego exige castigo, el origen del miedo como hemos visto en la cita anterior. Y detrás de toda esta locura permanece el verdadero Dios de amor, quien sencillamente espera que las mentes de sus hijos que duermen despierten de sus sueños de pesadilla y regresen a Él, a quien jamás abandonaron. Amén. Amén. Entonces, se nos ha dado al Espíritu Santo para que sea el que nos da la mano para volver a casa juntos, ¿no? Dios no nos deja aparentemente
sin un guía para salir del embrollo donde nos hemos metido. Sí que podría ser interesante hacer mención que ya el Nuevo Testamento ya lleva a cabo ciertas correcciones, ¿no? Porque Jesús fue el primero de nosotros, de los aspectos de la mente, en aceptar totalmente la expiación para sí mismo. Y aunque no todos los que convivían con él, en su gran parte los hermanitos, los aspectos de la mente que estuvieron en contacto con el Maestro Jesús, no comprendieron bien el mensaje, ya se ha ido corrigiendo en el Nuevo Testamento gran parte del mensaje completamente dual que sí que había en el Antiguo Testamento, donde la ley de Dios no se estaba comprendiendo en absoluto. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos claramente la ley del más fuerte, ojo por ojo, diente por diente. Es en el Nuevo Testamento donde se viene a reinterpretar la ley, a llevarla a cabo. Jesús la reinterpreta y lo manifiesta con su ejemplo, con un ejemplo además extremo donde lo que nos enseña es: no has atacado a Dios y Dios no tiene ninguna intención de atacarte, de castigarte por ello. Por lo tanto, eso es lo que nos vino a mostrar el Maestro Jesús, que en el curso de milagros se ve claramente. En la Biblia todavía aparece tergiversado porque todavía hay hermanos que, debido a sus propios egos, no lo manifestaron, no lo entendieron bien y no lo manifestaron bien. Pero ya está la vida de Jesús ahí plasmada con tantos ejemplos de cómo Jesús se comportaba. Con lo cual, ya en el Nuevo Testamento se está manifestando el Dios real, el Dios de amor perfecto que es. Y en el curso de milagros se nos aclara todavía los tintes de dualidad que pueden quedar en la Biblia, pero que ya el Nuevo Testamento los corrige en gran parte. Bueno, pues muchísimas gracias, hermanos milagrosos. Seguiremos estudiando. ¿Ya ¿Quieres estamos comentar aquí? algo? Pues no, todo está bien, todo Estamos está aquí. bien. Son preguntas muy buenas, ¿eh? Son preguntas muy buenas. Qué bueno. Pues nos vemos mañana a las 6 de la tarde, Gilda, ¿vale? Bueno, Besos a genial. todos, San La siguiente Rodrigo, Santa pregunta Sandra. es: Gracias por estar. Si Dios no es una si persona, Dios no es una ¿por qué persona, Jesús lo describe de esta manera? Esto es confuso. o sea que os esperamos. Venid, venid, benditos, que caminamos Gracias. juntos de regreso a casita, a la casa del Padre. Ya estamos en la casa del Señor. Estamos en su mente. Eso es Jerusalén. Bueno, pues gracias, bendiciones para todos. Un honor Bendiciones, compartir. gracias a todos. Gracias. Santincho, Un honor. Santa Clemencia, gracias a todos, bendiciones. Gracias. Santa María Carmen Rodríguez, gracias. Bendiciones para todos. Todo el amor.